Estimados estudiantes del nivel 4, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Después de estas cortas vacaciones, volviéndonos a encontrar para desarrollar las clases del curso de biología. Bueno, sin perder más el tiempo, esta semana vamos a desarrollar lo que es el sistema óseo y empecemos de una vez. Bueno, sabemos nosotros que en este caso el sistema óseo está formado por los huesos. En este caso podríamos mencionar del hueso, ¿no? Que podríamos decir que son considerados como el órgano más duro que participa pasivamente en el movimiento. Cuando hablamos de que participan pasivamente, pues podemos decir que los huesos ayudan a realizar el movimiento, pero no van a permitir producir el movimiento, solamente acompañan de manera pasiva al movimiento. Podemos decir que los huesos también son órganos de defensa por formar cavidades o cajas en cuyo interior se encuentran órganos nobles como el corazón, el cerebro, los pulmones, el útero, que justamente estas cavidades formadas por los huesos pues se van a encargar de proteger a todos estos órganos. Un ejemplo, la cavidad craneal que va a proteger al cerebro, el tórax que protegerá al corazón y los pulmones, la cavidad pélvica que protegerá al órgano del útero, en este caso pues por parte del aparato reproductor femenino, ¿no? Ahora, por otro lado, podemos mencionar que los huesos son también órganos hematopoyéticos, ya que en su interior encontraremos la médula ósea roja, donde se produce la hematopoiesis, que es la producción de células sanguíneas. Los huesos constituyen el 15% del peso total de un cuerpo. Eso significa que si tenemos una persona, a ver, que aproximadamente pesa 50 kilos, 7,5 kilos, pues representaría el peso de sus huesos. O si tenemos una persona que pesa pues 100 kilos, diríamos que 15 kilogramos sería el peso de sus huesos. Podemos observar aquí los huesos, ¿no? Habitualmente hay huesos largos, habrán huesos cortos, ¿no? Irregulares, etcétera. Podemos hablar de la composición de los huesos, principalmente están formados por oseína, ¿no? Que es el compuesto orgánico, aproximadamente un tercio de los huesos está formado por esta sustancia, y el material inorgánico, 2/3 del hueso está formado por esta sustancia, entre ellos encontramos el fosfato tricálcico, que constituye el 85% de la composición de la parte inorgánica de los huesos, y el carbonato de calcio, que constituiría tan solo un 9% de la parte inorgánica de los huesos. Muy bien, como habíamos mencionado también, decíamos de que hay huesos, por ejemplo, en este caso pueden haber huesos planos, también conocidos como irregulares, porque tienen una forma donde no predomina ni lo largo ni lo ancho, etcétera. Huesos cortos, huesos largos, ¿no? Donde en este caso pues predomina la longitud sobre el grosor o anchura, ¿no? Y en los huesos cortos pues el grosor y anchura es muy similar a la longitud. Entonces son algunas de las clasificaciones de los huesos. Para poder hablar específicamente del esqueleto humano, que es el que constituye nuestro sistema óseo, tenemos que mencionar que vamos a clasificar al esqueleto en dos. Tendremos al esqueleto axial y al esqueleto apendicular. El esqueleto axial representa los huesos que constituyen tanto nuestro cráneo como nuestro tórax, ¿no? Y por otro lado, en el caso del esqueleto apendicular, tenemos los huesos que constituyen los miembros superiores, o sea, los brazos, y los miembros inferiores, o sea, las piernas. En el esqueleto axial tenemos al cráneo formado por 8 huesos, la cara formada por 14 huesos, el hioides, que es un único hueso libre, no sin conexión a los demás huesos, que está en la parte de la base de la lengua, en los huesos del oído, que en total son 6, 3 por cada oído, la columna vertebral, que en total son 26 huesos, las costillas, que son 24, y el esternón, que sería un solo hueso. Mientras que en el esqueleto apendicular tenemos que los miembros superiores tienen un total de 64 huesos y los miembros inferiores un total de 62 huesos,
que como podemos observar harían la suma total de 206 huesos que estarían conformando nuestro esqueleto humano. Pasamos a lo que viene a ser, en este caso ahora, el esqueleto humano. En este caso, el esqueleto humano, como podemos ver aquí todas sus estructuras, podríamos nosotros mencionar de que en este caso, pues, todos, aquí vemos el esqueleto tanto axial como el esqueleto apendicular, ¿no? Que son las extremidades. Aquí estarían los 206 huesos. Pero si lo empezamos a describir de la forma como le encontramos acá, pues lamentablemente se nos va a hacer un poco dificultoso. Entonces vamos a estudiarlo por partes. Primero hablaríamos del cráneo, ¿no? Empezamos por la cabeza. Cuando hablamos del cráneo vamos a mencionar que en este caso tenemos un total de 8 huesos. A ver, me ayudan a contar. Tenemos el hueso frontal, que lo vemos aquí de color azul y que representa la parte delantera de nuestra cabeza, ¿cierto? Ahora, después vamos a encontrar al hueso parietal, que en realidad van a ser dos huesos, uno a cada lado de la cabeza, y en la parte posterior encontraríamos al hueso occipital. A ver, ayúdenme. Acá llevo uno, más dos serían tres, más el occipital serían cuatro. Por otro lado, tenemos los huesos, en este caso, que vendrían a ser temporales. Estos huesos temporales, hay uno a cada lado, entonces tendríamos dos más, ya llevaríamos 6. Pero también nos debemos de recordar de dos huesos muy importantes, que son el esfenoides y el etmoides, que también formarían parte del cráneo. En este caso, pues hay un esfenoides y un etmoides, y total estaríamos hablando de 8 huesos que constituyen el cráneo. El frontal, dos parietales, un occipital, dos temporales, van 6, un esfenoides y un etmoides, total estaríamos hablando de 8. Aquí en este gráfico, bueno, pues podemos ver con claridad al hueso esfenoides, pero no podemos ver con mucha claridad al hueso etmoides, ya que está aquí hacia adentro formando la base de lo que vendría a ser la base del cráneo que va a sostener al cerebro. A ver, acá igualito tenemos lo que viene a ser en este caso el frontal, dos parietales, un occipital, dos temporales, el esfenoides, y en la siguiente diapositiva podremos observar claramente lo que va a venir a ser en este caso el hueso etmoides. ¿Ya? Aquí vemos el hueso etmoides que vendría a representar esta base del cerebro, o sea, aquí esta es la cavidad craneal, ese hueso etmoides estaría separando la cavidad que contiene el cráneo con las fosas nasales, ¿ve? Dividiendo ahí, separando estos espacios. Y aquí está pues también lo que viene a ser el esfenoides, ¿no? Que inclusive tiene una pequeña cavidad que se le conoce con el nombre de la silla turca. En esta cavidad denominada silla turca, pues se encuentra la glándula denominada como hipófisis. Ahí va guardadita y almacenada esta glándula importante de nuestro sistema endocrino. Ahí están los 8 huesos de la cabeza o cráneo. Cuando hablamos de la cabeza tendríamos que mencionar que es un total de 22 huesos, ya que cuando hablamos de cabeza estaríamos sumando los huesos del cráneo más los huesos de la cara. En este caso podemos mencionar que los huesos de la cara son un total de 14 huesos. Entre ellos vamos a encontrar, por ejemplo, los huesos que constituirán nuestra cavidad bucal, como el maxilar inferior, el maxilar superior. Tenemos los malares, que son los huesos que forman nuestros pómulos, ¿no? Huesos nasales, lacrimales, ¿no? El cornete inferior, que está ahí hacia la parte interior de nuestra nariz, ¿no? Las lacrimales, que en sí están hacia adentro de nuestras cavidades oculares, ¿no? Y son de los principales huesos que van a formar parte de nuestra cara. Hay un total de 14 huesos, no te olvides, constituyendo y formando la cara, ¿no? Ya hemos visto de la cabeza, ¿no? Acá podemos ver un poquito mejor, ¿no? Está el etmoides, ¿no?
Ahora pasamos a hablar ya de los huesos de lo que vendría a ser la columna. Cuando hablamos de los huesos de la columna, en este caso, pues vamos a mencionar que son un total de 26 huesos. Estas van a ser pues las denominadas vértebras, ¿no? Por eso es nuestra columna vertebral. Ahora, esta columna vertebral, como podemos ver, pues esta es la forma que debería de tener, ¿no? Cuando estamos así parados, derechos, erguidos. Aquí lo vemos de lado. Las dos primeras vértebras, pues encontramos el atlas y debajo del atlas axis. Estas dos vértebras son las que van a tener un nombre propio, un nombre exclusivo. En el caso de la primera vértebra se le denomina Atlas porque hace referencia a la mitología griega donde pues nos habla de que había un gigante que sostenía al mundo que se llamaba Atlas. En este caso pues esta vértebra es la que sostiene nuestro cráneo, ¿no? Haciendo referencia a que este es el que sostiene pues el mundo, ¿no? Bueno, en este caso nuestro cráneo, ¿no? Debajo del Atlas está el axis. A ver, vamos a mencionar en este caso que las 7 primeras vértebras se les denomina vértebras cervicales. Estas son las que están constituyendo nuestro cuello, ¿de acuerdo? Entonces, las 7 vértebras cervicales constituyen nuestro cuello. Después tenemos 12 vértebras que se van a denominar 12 vértebras dorsales. Las 12 vértebras dorsales estarían constituyendo la parte superior de nuestra espalda, ¿de acuerdo? Luego a continuación tenemos 5 vértebras lumbares, sería la parte baja de la espalda, ¿no? Y finalmente, pues tendríamos a lo que vendría a representar, en este caso, pues las vértebras sacras, que van a constituir 5 vértebras sacras, ¿correcto? Como podemos observar acá, ¿ya? Y finalmente, pues la puntita de nuestras vértebras que vendría a ser el coxis. Pues este coxis lo vamos a denominar nosotros, pues esa cola o el vestigio de la cola que algún día nosotros pudimos tener. ¿De acuerdo? Entonces sería el vestigio de la cola que alguna vez pudimos haber tenido. ¿De acuerdo? Ahora, aquí justamente, tú sabes que hay 26 vértebras. Contemos. 7 más 12, 19. Más 5, 24. Acá, estas 5 vértebras sacras están soldadas entre sí. O sea que en realidad harían la vez de un solo hueso. Entonces, si ya tengo 24 por acá, más estas 5 vértebras sacras que están funcionadas, que se llama sacro, pues serían 25. Y el coxis, que sería pues la terminación de nuestra columna vertebral, esa colita eh, atrofiada, que es un vestigio de que algún día tuvimos una cola, pues sería el hueso número 26. ¿De acuerdo? Y eso sería con respecto a nuestra columna vertebral. Cuando hablamos de los huesos del tronco, pues tenemos que hacer referencia, en este caso, a los huesos como las costillas y no, nuestro externum. ¿De acuerdo? Las costillas y nuestro externum. En este caso, tanto el omóplato y la clavícula, pues son huesos de nuestras extremidades que sirven para poder unir a nuestro tronco, ¿no? A nuestro tronco. Entonces aquí tenemos los huesos del tronco, donde vamos a encontrar pues principalmente un hueso central, que en este caso vendría a ser pues el esternón, como lo podemos ver acá, ¿no? Del cual justamente van a unirse lo que vienen a ser nuestras costillas y por la parte posterior se unen a lo que viene a ser la columna vertebral de la cual acabamos de hablar. Este esternón es un único hueso, como podemos observar, y luego tendríamos pues a las vértebras, o perdón, a las costillas, que en este caso pues serían un total de 24, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por un lado, 12 por el otro, total 24. Vamos a tener en este caso lo que van a venir a ser las costillas verdaderas. Se le llaman costillas verdaderas a las costillas que van a llegar directamente hacia el esternón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
pares de costillas verdaderas. 7 a un lado, 7 al otro, total 14. ¿De acuerdo? Luego tenemos a las denominadas costillas falsas. Se les llaman costillas falsas porque no llegan directamente al esternón, sino llegan a la última costilla verdadera, como podemos ver acá. Entonces aquí hay 1, 2, 3 costillas falsas, pares, ¿no? A cada lado. Entonces acá estaríamos hablando, serían pues 14 más 6, estaríamos hablando de un total de 20 costillas. Finalmente vamos a encontrar las costillas flotantes, que serían 2 pares de costillas flotantes. Se les llaman flotantes porque no llegan a tener ningún contacto con ninguna de las otras costillas y menos con el esternón. Tenemos aquí 1, 2, 1, 2 por cada lado. Total serían 4 más 20 harían las 24 costillas que estarían constituyendo los huesos de nuestro tronco, ¿no? Conformando y constituyendo la cavidad torácica, ¿no? El esternón, las costillas y la columna vertebral hacia la parte posterior. Bueno, y de esta forma pues habríamos terminado de mencionar lo que vendrían a ser los huesos que conocemos como esqueleto. Aquí lo vamos a retroceder para que recuerdes. El esqueleto axial, ¿de acuerdo? Y el hueso hioides, que no te olvides que forma parte de la base de la lengua, ¿ya? Entonces ahora sí, ya hemos hablado del hueso de los troncos, ahora pasamos a hablar de los huesos de las extremidades. Al hablar de los huesos de las extremidades, estaríamos empezando a hablar de lo que vendrían a ser el esqueleto apendicular, que representa tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Podemos encontrar acá que las extremidades superiores estarían formados, ¿no? Por lo que viene a ser el omóplato, la clavícula, ¿no? Bueno, el acromión es parte de lo que viene a ser la unión entre el omóplato, la clavícula y, en este caso, el húmero, ¿no? Que también tendrá una parte que es el troquíter y el troquín, que hacen y encajan a la perfección con el acromión, formando una articulación muy movible. Se le denomina en este caso una articulación sinovial, que permite pues tener una gran movilidad en nuestro brazo. Entonces acá vamos a contar los huesos, no las partes. Omóplato, clavícula. Luego tenemos al húmero. ¿De acuerdo? Este húmero se va a unir con el cúbito y el radio, y el cúbito y el radio se unirán con los huesos de la muñeca, ¿no? Y finalmente se unirán con los huesos de la mano y los huesos de los dedos. Justamente aquí vamos a contabilizar, por favor, a ver, un omóplato, vamos a contar brazo por brazo. Tengo un omóplato más una clavícula, llevo 2, más un húmero, llevo 3, más un cúbito, 4, más un radio, 5 huesos, ¿cierto? Ahora quiero que veamos los huesos desde la muñeca hasta la mano. Los vamos a tener aquí de una forma más explícita, ya que la imagen está más grande. Primero los huesos de la muñeca. En este caso, vamos a tener que los huesos de la muñeca van a estar formados por un total de 8 huesos. A ver, miren, estos huesos parecen retazos o trocitos, ¿no? Son huesos deformes, sin forma específica. Por ejemplo, tenemos el trapezoide, el trapecio, el escafoides, el grande, se le llama así, ¿no? El semilunar, piramidal, el pisiforme y el ganchoso. ¿De acuerdo? Total, 8 huesos. Lo mismo para aquí, ¿no? Estos 8 huesos pues formarían lo que se le considera como carpo. 8 huesos del carpo. ¿De acuerdo? Ahí están igualito. Solamente que aquí está de la manera dorsal. O sea, mirándolo desde la parte externa y aquí sería la parte palmar. O sea, mirando la palma de la mano. ¿De acuerdo? Luego, después de lo que vamos a ver los 8 huesos que constituyen la muñeca que se denominan carpo, 8 huesos del carpo, encontramos al metacarpo. En este caso podemos mencionar que el metacarpo serían los denominados huesos de la mano.
Tenemos en este caso en el metacarpo un total de 5 huesos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que acá. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, llevemos la cuenta. Hasta acá ya teníamos omóplato, clavícula van 2, más un húmero van 3, cúbito y radio 5, más los 8 huesos que forman parte de lo que viene a ser el carpo. Tendríamos entonces 8 más 5, 13 huesos. Más los 5 huesos del carpo serían 18 huesos. ¿De acuerdo? 18 huesos. Ahora, faltan hablar de lo que vienen a ser las falanges. Las falanges van a formar los huesos de los dedos, empezando de lo que vienen a ser la falange, que serían los huesos que van a unirse con los huesos de la mano. Después tenemos a los huesos intermedios, que serían las falanginas, y las partes terminales, que serían los falangetes. ¿De acuerdo? En este caso podemos mencionar que los 4 dedos de la mano, que vienen a ser el dedo meñique, en este caso el dedo anular, el dedo medio y el dedo índice, pues van a tener los 3, falange, falangina y falangete, mientras que nuestro pulgar solo contará con 2, que van a ser falange y falangeta, la parte terminal. Entonces quiero que me ayuden a contar acá, ya que en este caso pues tendríamos que nuestra mano va a tener 5 falanges. 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos 18 más 5, en este caso 23. Ahora, contemos las falanginas, solo hay 4. 1, 2, 3, 4. Entonces estábamos en 23 más 4, estaríamos hablando de 27. Y finalmente las falangetas. En este caso las falangetas, pues sí hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. En total, 27 más 5 habríamos llegado a la suma de 32 huesos. Eso sería en una de nuestras extremidades superiores, en un brazo. En el otro brazo, otros 32, y diríamos y remontamos a la cuenta de que los miembros superiores son un total de 64 huesos, como estamos viendo en este cuadro. ¿No? Hay que recordar entonces. Esos serían los huesos del brazo. Ahora pasaremos a hablar los huesos de las extremidades inferiores. ¿De acuerdo? En este caso, cuando hablamos de las extremidades inferiores, pues tendríamos que hablar de lo que va a venir a representar desde el hueso coxal, que va a formar nuestra cavidad pélvica, ¿de acuerdo? ¿No? Y aquí vamos a encontrar al hueso más largo de nuestro cuerpo, que viene a ser el fémur, ¿de acuerdo? Luego tendríamos a la rótula, que forma nuestra rodilla, y en la pierna tendríamos pues a la tibia y al peroné, ¿de acuerdo? Y de ahí se estaría uniendo pues con los huesos de lo que viene a ser el pie, ¿no? En este caso el tarso, el metatarso, y igual las falanges de nuestros pies, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver los huesos del pie, ¿de acuerdo? Me vas a ayudar a contabilizar de manera igual que hace un rato. A ver, primero acá. A ver, hueso coxal, llevamos 1, más el fémur, llevamos 2, una rótula, llevamos 3, una tibia y un peroné, llevamos 5, y ahora vamos a contabilizar aquí lo que van a venir a ser los huesos del pie. ¿De acuerdo? Conste, ya llevamos 5. Ahora, en este caso podemos observar que el pie, su cara de la parte superior y aquí la parte inferior, o sea, la planta del pie, ¿no? Desde adelante y desde la parte de la base. Vamos a contabilizar en este caso, pues, a los huesos que formarán parte de nuestro pie. Y tenemos que, en este caso, pues el pie va a estar formado por el tarso, y en este caso el tarso, a diferencia de la muñeca que es el carpo, pues no va a tener 8 huesos, sino tan solo 7. ¿Cuáles son esos 7 huesos? El calcáneo, el astraglo, el escafoides, hay 3 cuñas y el cuboides. Entonces suma un cuboide más 3 cuñas, 4, más un escafoides,
5 más un astragalo 6 y más un calcáneo 7. Estos 7 huesos estarían constituyendo parte del tarso, formado por 7 huesos. Luego tenemos a los huesos del metatarso, que estarían formando pues toda la parte larga de nuestro pie, que son un total de 5. 5 huesos del metatarso, 5 huesos metatarsianos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Lo mismo por ahí. Y bueno, pues igual que en nuestras manos tenemos los huesos de los dedos del pie, que de igual manera que en nuestras manos pues vamos a encontrar que todos van a tener 3, falange, falangina y falangeta, a excepción de nuestro dedo pulgar, que tan solo tendrá en este caso falange y falangeta. La falangeta es la parte terminal, la falangina parte intermedia. Entonces, a ver hasta acá. Teníamos 5 del hueso coxal, más lo que viene a ser el fémur, rótula, tibia y peroné, y más los 7 huesos del tarso, 5 más 7, 12, más 5 huesos de lo que vendría a ser el metatarso, serían 17. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vamos a observar de que entre las falanges, falanginas y falangetas, pues van a sumar un total de 14 huesos, ya que hay, en este caso, 5 falanges, ¿no? 4 falanginas y 5 falangetas, un total 14. Entonces teníamos 17. 17 más 14, pues sumarían 31. Eso sería en una pierna, más 31 de la otra pierna, sumarían un total de 32 huesos que representan nuestras extremidades inferiores, ¿no? Miembros inferiores, total 62 huesos. Entonces, de esta forma hubiéramos descrito todos los huesos de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? En el caso de los huesos de las caderas formados por los huesos coaxales, vamos a observar aquí que hay una clara diferencia entre los huesos de la cadera de la mujer y los huesos de la cadera del varón. Bueno, en este caso los huesos coaxales van a ser uno a cada lado, ¿no? Se van a unir aquí en la sínfisis púbica y van a tener estructuras como el isquión, ¿no? La espina ciática que la vemos acá, ¿no? Ahí justamente, ¿no? Y vemos que esta parte o esta cavidad en el caso de la mujer es más ancho. Es por eso que las damas tienen las caderas más anchas, porque este orificio es más ancho y justamente es más ancho porque a través de él pues están órganos como lo que viene a ser la cavidad vaginal, que es el conducto por el cual nacerá el bebé cuando se produzca pues el parto, ¿no? Cambio en el varón, como no tiene la necesidad de dar a luz, pues esta cavidad es mucho más pequeña. ¿Sí? Entonces estos son lo que vendrían a ser los huesos de la cadera, ¿no? También aquí tenemos al sacro, pues que forma parte de la columna vertebral. Listo. Ahora hablaríamos de las articulaciones. Hay 3 tipos de articulaciones. Bueno, en este caso podríamos decir que las articulaciones son las que permiten conectar a los huesos entre sí, no para formar el esqueleto. Pues hay articulaciones muy móviles que se llaman diartrosis, como por ejemplo las articulaciones de la mano, del codo, la rodilla, ¿no? Del pie, etcétera. Son muy movibles, muy movibles. A estas articulaciones diartrosis también se les conoce como articulaciones sinoviales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por otro lado tenemos la sinartrosis. Estas articulaciones sinartrosis pues van a ser articulaciones que no tienen ningún tipo de movimiento, pues no se mueven. La unión entre los huesos no tiene ningún tipo de movimiento. Un ejemplo, las articulaciones entre los huesos del cráneo. A estas sinartrosis también se les conoce como articulaciones fibrosas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a las anfiartrosis, que tienen movimiento, pero es un movimiento bastante pequeño. No es un movimiento brusco o un gran movimiento como las diartrosis. Un ejemplo serían las vértebras de nuestra columna vertebral. A este tipo de articulaciones también se les conoce como articulaciones cartilaginosas. ¿De acuerdo? Y justamente para reafirmar eso, aquí tenemos que son las articulaciones, pues son las conexiones que existen entre
El esqueleto entre sus componentes rígidos, que son los huesos. Pues hay tres tipos de articulaciones: fibrosas, también conocidas como sinartrosis, ¿no? Aquí están justamente la sinartrosis. Tenemos cartilaginosas, también conocidas como anfiartrosis, ¿no? Estas de acá. Y las sinoviales, bueno, acá ha habido un error, ¿no? Esta imagen la tomé del libro y en el libro estaba como fibrosas, pero acá debería decir sinoviales. Por favor, corríjanlo si fueran tan amables, ustedes también en su libro. Por eso también lo puse para poder explicarles que lo deberían de corregir. Muy bien. Entonces, por ejemplo, las fibrosas, también conocidas como sinartrosis, los huesos se unen mediante un tejido fibroso, ¿no? Las suturas del cráneo, ¿no? Son articulaciones sin movimiento. Las cartilaginosas, también conocidas como anfiartrosis, los huesos se unen por medio de cartílagos, ¿no? Y el movimiento es bastante poco, ¿no? Por ejemplo, las sínfisis de la pubis, los discos invertebrales serían un ejemplo. Y las sinoviales, también conocidas como diartrosis, tienen mucho movimiento, los huesos se unen mediante sinovias, ¿no? O sea, líquido sinovial, por ejemplo, la rodilla, el húmero, el omóplato, que van a pues tener un gran movimiento. De acuerdo, de esta forma pues habríamos concluido con el tema del día de hoy, solo nos falta resolver nuestra práctica. Y vamos a empezar justamente con lo que vendría a ser el nivel 1 de la práctica. Nos dice cómo se define una articulación. Ahora la acabamos de ver, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Pues podríamos decir que son la conexión entre los huesos que forman el esqueleto, ¿cierto? Conexión entre los huesos que forman el esqueleto. Con respecto a la palabra, pues esqueleto. Esqueleto viene pues del antiguo griego, perdón, es un término del idioma griego, de la antigua Grecia, que es esqueletón. Este esqueletón que le da nombre a esqueleto, pues hace referencia a la parte seca de un cadáver, ¿no? Entonces, ¿qué significa en sí? Pues parte seca de un cadáver, significa la palabra esqueleto. ¿Qué tipos de articulaciones conoces? Pues hay tres, ¿no? A ver, yo te doy las que hemos visto, ¿no? Y que no están en el módulo. Las diartrosis, que son muy movibles, también se llaman sinoviales, no te olvides. Las anfiartrosis, poco movibles, también se llaman cartilaginosas, ¿no? Y las sinartrosis, que en este caso no tienen ningún tipo de movimiento, también se llaman fibrosas. Relacione, dice, los huesos con el esqueleto axial. A ver, el occipital forma parte del cráneo. El atlas es la primera vértebra, ¿recuerdas que te acabo de mencionar hace un momento? Entonces pertenecería a la columna vertebral. Las costillas, ¿no? En este caso, pues forman parte del tórax. Y el hioides es un hueso flotante. Entonces, ¿cómo sería? Sería en este caso el orden D, C, B, A. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente. Dice, relaciona los huesos, ¿no? Del esqueleto pendicular. A ver, omóplato. Forma parte de los miembros superiores, ¿cierto? El cúbito de igual manera, miembros superiores. Podríamos poner entonces A y B en el último y penúltimo casillero. Peroné y fémur forman parte de las extremidades inferiores. Lo podríamos poner entonces C y D en el primer y segundo casillero. Entonces podríamos decir que la respuesta es C, D, A, B. Ahora, a ver, escriba verdadero o falso. El tórax pertenece al esqueleto apendicular. El esqueleto pendicular son las extremidades. El tórax es esqueleto axial. Entonces esa alternativa o esa premisa es falsa. El radio es un hueso del esqueleto axial. Bueno, el radio, sí, forma parte de los brazos. Entonces sería un esqueleto apendicular, no axial. Falso. El hueso frontal se ubica en la cara, falso. El hueso frontal se ubica en el cráneo, ¿no? Lo que forma nuestra frente. Entonces todas serían falsas. Relacione 7. Relacione los tipos de articulaciones y su ejemplo. A ver, el alvéolo dentario. En este caso el alvéolo dentario pues no tiene movimiento.
porque ahí se insertan nuestros dientes y nuestros dientes no están que se mueven a cada rato. Entonces esta sería pues una fibrosa, sin movimiento, también conocida como sinartrosis. El cúbito y el radio pues forman parte de una articulación muy movible como el codo, ¿no? Entonces sería pues una sinovial, o sea, también conocida como diartrosis. B, entonces aquí. Y la sínfisis púbica pues es una articulación medianamente movible, se mueve poco, entonces sería una anfiartrosis, también conocida como cartilaginosa. Entonces sería C. C a B sería la respuesta, ¿cierto? 8. Es un hueso largo excepto. A ver, el peroné largo, fémur largo, tibia larga, huesos de los dedos también son pequeños, pero son largos. En cambio, las costillas son huesos planos. Ya, la costilla es un hueso plano. No formaría parte. A ver, vamos a pasar a la 9. Es un hueso irregular. A ver, en este caso podríamos encontrar que un hueso irregular, ¿no? Podría ser los huesos del pie. No, son largos, ¿no? El omóplato, el esfenoides, el parietal. Todos en sí creo que son huesos irregulares. En todo caso, no debería ser un hueso irregular, sería la pregunta, ¿cierto? Entonces, porque los huesos, por ejemplo, del pie, en este caso los que forman parte del metatarso, todos son irregulares. El omóplato tiene forma irregular, el esfenoides parietal, fórmula irregular. Entonces acá debería ser la pregunta, ¿es un hueso? No es un hueso irregular. Y dentro de ellos estaría la costilla, que sería un hueso plano. ¿Ya? Entonces corrige. La pregunta 9 debería ser, no es un hueso irregular. Y ahí sería la respuesta a la costilla. 10. ¿Verdadero o falso? Dice. El vómer es un hueso de la cara, si es cierto. El malar es un hueso del cráneo, no es de la cara, falso. La cabeza ósea incluye la cara y el cráneo, eso sí también es verdadero. Entonces sería verdad, falso, verdad. La 11. Diríamos, a ver, hueso que pertenece a los huesos del cráneo, mientras que es el hueso que pertenece a los huesos de la cara. Las alternativas las tenemos aquí en la parte superior. A ver, hueso del cráneo y luego hueso de la cara. Occipital, cráneo, parietal, cráneo. Mandibular, cara, temporal, cráneo. No, pues no está en el orden. Frontal, cráneo, lacrimal, cara. Aquí sí, pues este sí cumple. Alternativa C sería la respuesta. Maxilar y esfenoides, cara, cráneo. Malar esfenoides, cara, cráneo. Entonces, el único que cumple el orden cráneo, cara sería frontal, lacrimal. Alternativa C. 12. Relaciona el hueso y la región. A ver, el fémur, miembro inferior. Húmero, miembro superior. Vómer, cara. Temporal, cráneo. Entonces la respuesta sería C, D, A, B. Bueno, otra vez las articulaciones, ¿no? Serían pues fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. O si quieres, ¿no? Podríamos decir, bueno, las fibrosas también se llama sinartrosis, las cartilaginosas anfiartrosis y las sinoviales diartrosis. Bueno, ya hemos completado la 11, ahora la 14. ¿Qué tipo de articulación existe en los discos invertebrales? Bueno, los discos invertebrales pues tienen poco movimiento, es una anfiartrosis. A esta anfiartrosis también la podemos conocer con el nombre de cartilaginosa, ¿no? Alternativa B. 15. Corresponde a un hueso del tórax. El radio pertenece a la extremidad superior, cúbito, ¿no? También occipital cráneo, parietal cráneo. El único que forma parte del tórax es el esternón, ¿no? A donde llegan las costillas. Alternativa B.
Y finalmente 16 dice, complete. Los huesos, ¿qué podríamos decir? Los huesos largos, la longitud predomina sobre el grosor, ¿cierto? Entonces esa sería la respuesta. Y de esta forma hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Les agradezco por su atención. Por favor, resuelvan pues la autoevaluación que vendría a ser la tarea y por favor realizar pues el resumen respectivo de la clase desarrollada el día de hoy. Gracias nuevamente, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la clase del apoyo académico. Hasta luego.